¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en un día más de darle sentido a tu vida. Te recuerdo las redes sociales, por Facebook, psicóloga tanatóloga, P mayúscula, T mayúscula, y por Twitter, psicoaris, P mayúscula, A mayúscula. Antes que nada, yo sé que se atravesó el Día del Padre el domingo. Sin embargo, pues, aunque sea tarde, pero felicidades a todos los papás, papacitos, y aquellos que de alguna manera, aunque no han sido biológicamente padres, han estado ahí de alguna manera haciendo contención a cualquier persona que necesite de protección, de amor y sobre todo esa parte paternalista que de pronto nos encontramos hasta con el vecino, el primo, el sobrino, etcétera. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema para agasajar precisamente al papá, pero tocaríamos padres en general, por supuesto, de tal manera que ahora sí que le doy las gracias a todo el equipo de operación y producción por ayudarnos a hacer este programa. Y pues, ¿por qué no nos indican quién es nuestro invitado del día de hoy? Hoy para hablar del tema reglas y límites desde la paternidad, nos acompaña Julio César Agüero Navarro. Él es tanatólogo clínico y logoterapeuta, con diplomado en Enneagrama y miembro de la Asociación Mexicana de Tanatología, además de ser director de vínculos y afiliaciones del Instituto Hispanoamericano de Suicidología AC. Es conferencista a nivel nacional con temas de tanatología y superación personal, estudios de filosofía y teología en el interdiocesano guadalupano, estudioso de suicidio en la prevención y posvención con pacientes y familiares, ponencias en radio y televisión, y actualmente se desarrolla profesionalmente en el Instituto de Integración Humana en la Clínica Diagnóstica y colaborador de la página de internet suicidología.com.mx, además de ser voluntario en el Hospital General de Zona número 194 del Seguro Social. Tiene experiencia en atención al paciente en crisis, atención hospitalaria con método de risoterapia y experto en lenguaje corporal. Bien, ya aquí de regreso. Qué hermosas imágenes. Y sobre todo aquí entraría una reflexión. Tener hijos no convierte a uno como padre. Del mismo modo que si yo me compro un piano, no quiere decir que sea pianista. De tal forma que, muchísimas gracias, que agasajo otra vez aquí, Julio, teniéndote en el programa y con un tema que es importante e interesante aterrizar. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este gran programa. Bueno, pues, a ver, tengo dos preguntas con las que quiero iniciar el programa. Una que me hace como muchísimo ruido cada año. ¿A qué se deberá que el Día de la Madre es un bombazo, es una manifestación y una sugestión masiva, pero terrible por donde quiera? Vas a los centros comerciales y restaurantes, todo abarrotado para festejar el Día de la Madre. Y el día se respeta, además. Y con el Día del Padre tiene que ser el tercer domingo. Y si acaso nos acordamos porque hay mercadotecnia. De lo contrario, andamos con que ¿cuándo va a ser el Día del Padre? Sí. Y ya estamos en junio y no sabemos cuándo es el Día del Padre. Entonces, razón por la cual me di a la tarea de que antes que terminara junio, para no quedarme con la espinita, pues hablar de esta parte, de por qué será que nosotros, el Día de la Madre es muchísimo más ruidoso que el Día del Padre. En primer lugar, por lo que habías mencionado, la economía. O sea, son medios en donde las empresas hacen mucha publicidad para vender sus productos. Entonces, como el padre es el proveedor dentro de nuestra cultura, saben que puede gastar más dinero. Y en cambio, cuando es el Día del Padre, la madre no tiene lo suficiente para invertir tanto en el Día del Papá. Entonces sí tiene que ver mucho con la mercadotecnia, en primera instancia, ¿no? Cuando inicia esto del Día de la Mamá, se hace porque algunas empresas en Europa habían bajado mucho sus ventas. Dicen, bueno, ¿qué hacemos para aumentar las ventas? Pues, ¿quién gasta más? Por ejemplo, en ropa, en accesorios, pues la mujer. Entonces vamos a hacer el Día de la Mamá para que así sea festejada por el papá, por el esposo y sea festejada por los hijos. Entonces es un gran festejo. Entonces es un medio, sí, publicitario para las empresas que venden productos.
El Día del Papá, pues no tanto, porque la familia no le invierte tanto al papá porque el papá es el proveedor. Entonces sí hacen más ruido con la mamá. Fíjate que habemos madres, y esto durante muchos años yo lo hice, que festejaba el Día de la Madre y festejaba el Día del Padre, porque aparte de ser madre era proveedora. Y en ese contexto no hay papás que se festejen el 10 de mayo ser madres y ser padres. O sea, hasta eso, la parte de la estira y afloja en esa situación está como en estado de desigualdad, ¿no? Sí. Porque finalmente en el grupo donde yo me desenvuelvo, la idea generalmente de la familia era el pastel de los papás y el pastel de las mamás, papás que estábamos ahí. Esto no se da con el hombre. Sí, ¿no? Sin embargo, es una figura importante como el pilar yo siempre he dicho que el laboratorio de la educación está en casa, y obviamente hay dos pilares, el papá y la mamá. Sin embargo, con el papá propiamente a nivel afectiva no se presenta tanto como con la mamá. Sí. Ese es un fenómeno social bastante, pues, que nos ponga a reflexionar y pensar qué hemos hecho también en la parte social como para que esa sensación paternalista únicamente la aboquemos a el cajero automático, sí, o el proveedor y que por eso también la parte afectiva no se da con tanto renombre como con la mamá. Sí. Entonces, pudiera ser que hay madres que abandonan a los hijos y son terriblemente juzgadas, pero el padre que abandona a los hijos... Sí, no pasa nada. Simple y sencillamente, bueno, es un padre más en la lista, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos ya en materia con el tema. ¿Por qué te llamó la atención el nombre del tema? A mí me encantó, porque dije, no le quitamos ni le ponemos nada, el tema está genial, pero ¿por qué decides ese nombre de reglas y límites? Porque normalmente la educación con los hijos se deja toda la responsabilidad y obligaciones con la mamá. Al papá no se le exige, ¿no?, que esté muy presente dentro de la formación de los hijos. Por ejemplo, en las escuelas siempre mandan llamar a la mamá, ¿no? Por cualquier cosa, sea buena, sea mala, siempre la mamá tiene que estar presente y el papá no. También tiene que ver mucho porque el papá es el proveedor, entonces está trabajando. Pero se me hace muy interesante porque actualmente tenemos que hacer conciencia de que es muy importante el rol del papá con la formación de reglas, límites, de estructuras psicológicas, estructuras familiares, sociales con los hijos. Entonces la figura paterna es muy importante. Así como decías, son dos pilares. Entonces los dos tienen el mismo peso, la mamá y el papá, cada quien con sus actividades de acuerdo al rol que se vaya estableciendo. Pero algo importante es no creernos mapa, o sea, mamá y papá, ¿no? Yo soy papá y hasta ahí me quedo. No puedo ocupar dos roles. Puedo ser padre, proveedor y también colaborador en casa. O madre, proveedora y colaboradora de casa. ¿Por qué? Porque actualmente he escuchado mucho ese término, ¿no? Yo soy papá y mamá. No. No confundas a tus hijos. Eres mamá y también eres proveedora. Pero desde el punto de vista de mamá. ¿Por qué? Porque la mamá también puede ser proveedora. Entonces, seguimos con la misma idea de que el hombre tiene que ser proveedor. Entonces, como mujer, soy proveedora, entonces soy mamá y papá. No. Eres mamá proveedora también. Entonces, sí, hay que hacer muy clara esta distinción. No somos mapas. Sí, claro. O sea, en el sentido propiamente de la etiqueta. Sí. Aunque de alguna manera a nivel actitudinal, pues sobre todo en esta cultura mexicana que es un poco machista todavía, existe esa parte, ¿no? Ahora... Sin embargo, aquí la pregunta obligada sería, el padre como título o como etiqueta, ¿qué características debiera entonces de tener para que no se pierda esa parte del rol precisamente? Tiene que ser en equidad, en igualdad con la mujer. O sea, en donde los dos lleguen a negociar como pareja quién tiene en un momento determinado la responsabilidad del cuidado de los hijos. O sea, actualmente en muchas familias trabaja papá y mamá. Entonces hay veces que los horarios se pueden, en donde mamá
está cuidándolos un rato a los hijos y papá otro tiempo. Entonces, que se tenga la autoridad de igual forma, ¿no? Al parejo, para que los hijos no entren en conflicto, porque los hijos son muy chantajistas, son los más chantajistas de todos en esa edad, ¿no? Entonces, si mamá no me lo cumple, entonces voy con papá. Y si papá no me lo cumple, entonces voy con mamá y empieza el chantaje. Entonces, cuando son proveedores los dos, empieza también un jalón y estirar, ¿no? Tú no se los compras, pero yo sí se los compro. Y empieza ahí una rivalidad. Entonces, tiene que haber una negociación. Pero sí, es muy importante las dos figuras, cuando existen las dos, que tengan el mismo peso dentro de las reglas, las normas, vamos a usar el término, aunque no se debe de ser, los castigos, ¿no? Que sería más bien las consecuencias de los actos. ¿Sí? Pero para poder entender el término vamos a usar castigo. Después vamos a usar ya el término consecuencia. Okay. Que los dos se pongan de acuerdo. En esta parte del castigo, porque hay castigo recompensa, desafortunadamente así se los hemos enseñado a los hijos, y la parte de justamente la consecuencia, si la enseñáramos como tal, nos ahorraríamos muchísimos comportamientos agresivos dentro y fuera del ámbito familiar. ¿Qué te parece si regresando del corte lo vamos empezando a aterrizar como tema del día de hoy? Claro que sí. Recuérdate que no se te olvide en el último bloque tu hojita y tu pluma para que puedas tener los tips que hoy nuestro invitado especial nos va a hacer favor de indicarnos. Nosotros mientras regresamos. El video corporativo es la herramienta de ventas perfecta. En él se pueden mostrar todas las ventajas y puntos fuertes de tu empresa, dejando ver la tecnología que utilizas, contando su historia, explicando los objetivos y futuros proyectos, o generando confianza a través de entrevistas de tus mejores clientes. En IMEFI TV estamos especializados en el video corporativo de máximo nivel y nos esforzamos para que cada producción obtenga los mejores resultados. Llámanos al 5601-7371 y llevemos tu empresa a la pantalla. La forma de comunicar cada día cambia y por eso en IMEFI TV tenemos para ti el servicio de streaming. ¿Pero qué es el streaming? Es la emisión de tu evento en directo a través de internet a diversos dispositivos, con el fin de que sea visto por un mayor número de personas. Con ello, puedes romper las barreras geográficas y temporales, aumentar la interacción y monetizar tu contenido. Contáctanos en www.imefi.tv o al 5601-7371. Además, sigue nuestras redes sociales. Bien, nosotros ya de regreso. ¿Qué tal si en un momento dado con los hijos tenemos una característica como últimamente muy común? La palabra amigos. ¿Qué dice la palabra amigos? En décadas pasadas se tenía una creencia del cómo educar, ¿no? Antes era a los hijos con una buena nalgada se educan, ¿no? Después se dijo allá en los 80s, no, vamos a ser amigos de los hijos. Y en los 90s se dijo, no vamos a ser amigos de los hijos porque estos abusan demasiado. Yo creo que sí se puede ser amigo, pero desde el punto de vista de que yo soy un adulto y el hijo es un menor, ¿sí? Puede ser un niño, un joven, un adolescente. Desde ese punto, o sea, no voy a ser amigo de que voy a hacer a mi hijo como adulto o yo me voy a hacer como niño. ¿Por qué? Porque había un caso en donde el papá, no, sí, vamos a ser amigos con el hijo, no sé qué, se van de pesca y dice, vamos a ser amigos. Y andando en la pesca, el hijo le empezó a hablar como a los amigos, con groserías, con malas palabras y como todo el lenguaje que usan los jóvenes. Entonces dijo, no, espérame, no somos tan amigos, ¿sí? No, sí podemos ser amigos de adulto a menor. Hay que tener muy en cuenta eso, que yo soy el adulto que a fin de cuentas soy el que pone las reglas y las normas.
y que el que dirige. ¿Por qué? Porque como padre tengo la obligación y la forma de guiar al hijo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora los hijos son los que quieren decirle al padre lo que tiene que hacer. Porque te demando, porque esto, porque los derechos del niño y las obligaciones que también, ¿no? O sea, sí, somos amigos, pero yo soy quien tiene la autoridad aquí. Y vamos a poder hablar como amigos, ¿sí? Con toda la confianza. ¿Qué significa ser un amigo? Que voy a hablar con una persona abiertamente y que no me va a juzgar. Eso es ser amigo. Ok, ahora, ¿por qué la necesidad de pronto de los padres de querer ser amigo de los hijos? Independientemente del código de creencias que tengamos, ¿en qué momento yo como madre me doy cuenta que ya esa parte la rebasé y ya no estoy cumpliendo mi rol como padre o como madre y ya estoy actuando más como el amigo o la amiga del hijo? Sí. En el momento en donde pierdo ya la conducta de amigo y la uso como una forma de control. O sea, somos tan amigos que yo tengo el derecho a revisar tus cosas, a preguntarte y que me contestes lo que necesito escuchar, ¿no? En donde ya rebaso más la identidad, la autonomía, la privacidad de los hijos. Ahí es cuando ya no se está haciendo amigo. Entonces muchas personas sí lo utilizan como una forma de involucrarse y ir más allá, rebasando la intimidad de las personas. Rebasando la intimidad. Y hablando de rebasar, entonces aquí ya tendríamos que entrar con la palabra límites, que es una palabra demasiado fuerte que no sabemos utilizar, que la confundimos además con una forma a veces como demasiado agresiva física o verbalmente y que ni siquiera sabemos para qué sirve. Sí. ¿Qué pasa con la palabra límites, Julio? Límites. Los límites tienen que ver con el no te hagas daño ni hagas daño a otro. Ahí se encierra todo. O sea, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no lastimes a otro y no te lastimes tú. Cuando ya sobrepasas, ya sea físicamente, emocionalmente, el espacio de otra persona, ahí ya no te corresponde a ti. Entonces el límite tienes que verlo hasta dónde llegas tú, qué tanto es tuyo, qué tanto puedes hacer, qué tanto puedes pensar, qué tanto puedes planear. Siempre y cuando esté dentro de este marco. No hagas daño a otro y no te hagas daño a tú. Ok. Para que yo pueda saber, porque no hay del 0 al 10 como una escala de valores o una escala del límite, ¿cómo identifico lo que realmente estoy haciendo con el hijo si entra dentro de la parte de los límites, sobre todo por una parte bien interesante? Generalmente los padres pensamos que no les estamos haciendo el daño al hijo. Y hasta al decirle, eres un tonto, lo hago por su bien, porque si no, entonces va a hacer tonterías, ¿no? Dentro de mi concepto y dentro de mi forma de conducirme. Sin embargo, la parte sobre todo de los límites como tal, al ser rebasada por la palabra, olvídate de los golpes, ¿no? Porque he llegado a escuchar que nada más es una nalgadita. Y esa nalgadita pareciera que no, pero ya dejó de ser un límite, ¿no es cierto? Sí, claro. El límite tiene que ser de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Qué hay con esta parte de insultos, agresiones? Por ejemplo, palabras insultantes o humillantes para los hijos, como esto que tú decías, ¿no? Es que eres un tonto, es que eres un estúpido, es que eres un idiota, es que eres, y palabras mayores, ¿no? O los golpes. Es que sí, con un buen golpe se corrige. ¿Qué sucede con esto? En primer lugar, se empieza a afectar su autoestima y su identidad. Entonces el niño cree que su cuerpo, su persona, no vale y empieza a bajar la autoestima. Esto va a hacer que el niño crea que cualquier persona puede pegarme porque si mi padre o mi madre lo hace, entonces cualquier persona lo puede hacer. Y vamos más allá. Después, y esto sí es algo muy grave y hay que tenerlo muy en cuenta. Un niño que es agredido fácilmente por alguno de los padres o por los dos,
Si llega un agresor sexual, va a decir él, si mis padres no me respetan mi cuerpo, otra persona, ¿por qué lo haría? Entonces, vamos a tener mucho cuidado, es algo más profundo, más delicado, que simplemente es que con una nalgada se corrige el hijo. No. Tenemos que ver que se le está dañando emocionalmente al niño y va a creer que su cuerpo no vale y que cualquiera tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí, fíjate que escuchándote en determinadas ocasiones, de pronto te percatas cuando vas a centros comerciales o restaurantes, que los mismos niños les marcan límites a los padres en el sentido, si ya te dije que eso no me gusta, ¿por qué lo pides? No me vuelvas a hablar con palabras fuertes. Y también he escuchado que niños pequeños, 4 o 5 años, la frase con lo que se conoce con los papás, ¿por qué me gritas? No necesitas gritarme. Esta parte de los límites, donde es de aquí para allá y de allá para acá, en el momento que tú tienes una comunicación con el hijo, evidentemente va aprendiendo qué es un límite y para qué sirve y cómo lo vamos a ocupar. Porque tampoco se vale rebasar precisamente esa parte del límite solamente porque te lo digo yo que soy tu padre, que es como muy generalizado, ¿no? De pronto en esta situación. Hay otra parte donde o se excede de los límites o no hay límites. Tú lo acabas de decir, si en un momento dado yo me excedo de límites, le bajo la autoestima al hijo, pero existe la otra parte. Si no hay límites, el niño crece con síntomas de inseguridad de una manera impresionante. Yo he visto, por ejemplo, adultos que de pequeños fueron hijos únicos, crecieron con esa actitud de que se lo merecen todo y de pronto son capaces de violar cualquier regla y norma que... Sí. Es más, he visto personas que se estacionan buenas y sanas, porque alguna vez me tocó ver por ahí alguien conocido, pero que es hijo único, en la parte de las personas con capacidades diferentes. Sí. Y mi pregunta fue cuando me lo encontré, ¿no? ¿Andas enfermo de algo hoy? No, ¿por qué? Es que ese lugar es para personas con capacidades diferentes. Sí. ¿Y qué? Yo también pago mis impuestos. Son personas que, como nunca les marcaron límites, creen que lo merecen todo. Y que de alguna manera esa parte no es importante cuando tú bien lo dijiste al principio cuando te pregunté la palabra límites. Sí. Ya está agrediendo a los demás. Yo me sentí agredida. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si llega alguna otra persona, ya no va a encontrar dónde estacionar su auto. Sí. Y no precisamente porque pague o no pague impuestos, sino por cuestión educativa. ¿Qué pasa con la educación en la parte de las reglas y los límites, Julio? Aquí sí vamos a tener en cuenta que actualmente los padres empezamos a tener un sentimiento de culpa por falta del cuidado que se le tiene a los hijos. A veces papá y mamá trabajan, entonces se descuida mucho al hijo. Y una forma de compensarlo, se dice por ahí que la gran industria del sanado de culpa son las jugueterías. ¿Por qué? Porque ya a mi hijo tengo mucha culpa de que no lo cuidé, entonces el fin de semana le compro la muñeca, le compro el carro, pero no un carrito, sino algo que considerablemente tiene un costo económico. Entonces empieza a haber ese sentimiento de culpa y empiezo a ser demasiado permisivo. Le permito todo. ¿Por qué? Porque tengo ese sentimiento de que lo abandono demasiado. Entonces una forma de compensar es por medio de haz lo que tú quieras. ¿Sí? Sí. Entonces, o también es otro aspecto, haz lo que tú quieras para que me des permiso de hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, el fin de semana te descuido y me voy con los amigos, me voy con las amigas, me voy a un lado, me voy a otro. Y entonces ya no tenemos que reclamarnos ni tú ni yo. Entonces se vuelve una complicidad pero malévola, ¿no? O sea, donde el hijo adolescente puede hacer lo que quiera porque así me da permiso de hacer lo que yo quiera. De faltar a lo que yo quiera. ¿Y cómo identificar cuando ya está el problema? ¿Cómo identificar en qué momento yo
participé como padre o yo participé como madre? Esta pregunta te la voy a hacer para que regresando del bloque nos puedas dar la respuesta, porque pareciera ser que los padres en la actualidad educamos con miedo o educamos con culpa. Con culpa. Entonces, cuando es el miedo, tiene ciertas características. Cuando es con culpa, tiene otras características. ¿Qué te parece si regresando del corte lo vamos trabajando para que veamos la diferencia? Con todo gusto. Bueno, nosotros vamos rapidísimamente a un corte y de regreso veremos cuál es la diferencia entre educar con miedo y con culpa. Regresamos. La producción audiovisual está vinculada directamente con la grabación de imágenes y sonidos para comunicar un mensaje, combinando las distintas necesidades comerciales, industriales, de entretenimiento artístico o cultural. En IMEFI TV somos especialistas en la producción digital. Tenemos un excelente manejo de los nuevos sistemas audiovisuales, por lo que optimizamos los materiales adecuándolos para cualquier plataforma requerida. Como casa productora contamos con las mejores y más actualizadas herramientas de vanguardia de producción multimedia, textos, imágenes, animación y sonido. Práctica fiscal laboral y legal empresarial, número 761. Deducciones para el ISR. Cuida el plazo para reunir los requisitos establecidos por la ley para las mismas personas morales del régimen general. Responsabilidad solidaria en materia fiscal, aspectos importantes. Prohibición de actualizar o reevaluar los inventarios o costo de lo vendido. ¿Sigue siendo inconstitucional esta limitante? Práctica Fiscal 761, una revista de Tax Editores. Asiste al curso Nuevo Reglamento de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, impartido por la licenciada Tania González Covarrubias. Pide informes al 56017371 y visita nuestra web www.imefi.com. IMEFI TV es tu mejor aliado en el desarrollo de tu empresa o negocio. Contamos con una amplia gama de servicios que de manera integral te ayudarán con tus estrategias comerciales. Producción audiovisual, marketing digital, tiempo aire, streaming y video corporativo. La producción audiovisual, llevamos tu empresa a la pantalla y con el video corporativo mostramos las ventajas y puntos fuertes de tu empresa o negocio. Con el marketing digital creamos estrategias adecuadas para tu empresa o negocio. En el tiempo aire, anúnciate con nosotros en nuestra señal 24/7. En el streaming llega a tus clientes en tiempo real y a cualquier lugar. Llámanos al 5601-7371. IMEFI TV es tu mejor aliado. Les doy las gracias por sus comentarios, por sus observaciones y por las preguntas. Vamos a intentar contestar. Juanelo, muchas gracias por tus observaciones. Alan, una de las preguntas que nos hacen es si las madres solteras que festejan el Día del Padre son terribles. El hecho de que festejen el Día del Padre no es terrible, no la hace terrible. A veces lo que hace terrible es que hay muchas, no todas, llevan un matriarcado, ¿sí? En donde no, el papá no tiene autoridad, ni voz, ni voto, ni nada dentro de la familia, aunque sí exista, ¿no? Hay veces que los hijos dicen, es que yo quiero ver a mi papá, no, no lo vas a ver porque mira, es esto, el otro. Sí, para ti como pareja pudiera ser, pero para el hijo es su padre, ¿sí? Entonces, lo terrible es que queramos abarcar todo y quieran tener el control
absoluto desde las creencias, desde qué elegir y todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, casos de mamás terribles. Una mamá, una paciente de 48 años me decía, es que yo me gustaría ir con mis amigas a bailar. No soy casada, no tengo hijos, no tengo nada, ningún compromiso. Pero mi mamá no me deja. Una mujer de 48 años, la mamá no la deja ir a bailar o a tomarse un café con las amigas. Con cáncer, ella tiene cáncer. Y le digo a la mamá, ¿por qué no? Dice, es que eso yo no lo hacía. Digo, ¿y qué tiene que ver eso? Dice, ok, si se va tu hija, ¿qué haces cuando regrese de que se fue a bailar con sus amigas? Se le pego. Eso es lo terrible. Que quieran controlar y dominar y pongan demasiadas expectativas en los hijos. Eso sí es terrible. Hablando de miedos. Hablando de miedos. Porque desafortunadamente una forma de educar con el miedo es precisamente esa. Como no sé qué hacer con mi rol como madre, porque lo estoy de alguna manera fusionando como padre, el miedo me hace que de alguna forma la parte educativa sea agresiva o muy dominante, precisamente porque estamos con la idea de que el padre es el terrible. Ajá. Y la madre es la buena en este caso. Y lo pintan así. El niño se porta mal y la mamá, ahora que venga tu papá y te va a pegar, ¿no? Exacto. Entonces sí, lo ponen como el logro. Aquí la parte interesante, por ejemplo, partiendo de uno de los comentarios que nos hicieron favor de externar, la parte paternal. Porque una cosa es que seas paternalista y otra cosa es que seas papá. La parte educativa en este contexto, entra en qué es un verdadero padre, qué es un padre, porque aquí tendríamos que diferenciar entre el padre biológico. Sí, el que engendra nada más. Exacto, que es lo único que hace es ayudar con su parte biológica. El puro depósito. Exacto. Y el padre como esa figura, porque es una figura. Los niños, desde que son pequeños, están con la idea de que los papás son los héroes. Sí. Y estoy hablando en general, niños y niñas. Sí. Por eso las niñas de pronto, mi papito mío de mi propiedad mía. Y ese papel hermoso del papá entra en juego porque es, por lo menos aquí en esta cultura mexicana, nos ayuda a la parte de la autoestima. No es lo mismo un niño que crece con nada más la figura materna, que crezca con la figura paterna también, porque nos hace sentir más seguros, más estables. Esta parte paternal es seguridad, apoyo, autoestima. Esta parte maternal es la comprensión, la ternura, la sobreprotección, la que nos asfixia o la que nos acoge. Esto del papá como tal viene a intervenir mucho en la parte educativa, aunque haya padres presentes, ausentes, y hay que recalcarlo. Sí. El hecho propio de que haya un papá en casa y no esté haciendo la tarea que le corresponde, lo convierte en un padre presente, ausente. Sin embargo, la maravilla de tener un padre es exquisita en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho en esta sensación de que yo también tengo mi héroe en casa, en el caso de las niñas, también con los niños. En un momento dado tú ves de pronto cómo la dinámica es que si el papá se viste con el equipo de su fútbol, el que le encanta, pues también vas a ver al niño con la misma postura. Y es su modelo a seguir. Claro. Que ese es un elemento, pero vital en la parte educativa. Sin embargo, desafortunadamente, ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Esa figura paterna se va como esfumando más. Ya no hay como que esas reglas y límites en ese sentido. Ahora ya ves de alguna forma cómo se rompe precisamente regresando a la parte de la culpa. ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar la culpa cuando educamos con culpa de cuando educamos con miedos? Sí. Siendo tú papá, olvídate, yo como mamá, tú como papá, ¿cómo educas en la culpa o cómo tú como papá educas con el miedo? En primer lugar, vamos a tener un equilibrio. Antes sí se educaba con miedo, ¿no? Un papá actual, con un hijo de 15 años, me decía, es que para que se eduque como a mí me educaron, mojo una riata, así decía él, y con eso le pego a un chico de 15 años.
¿no? Aguas aquí con los golpes. Y tampoco el descuido pleno de los hijos, y esto me va a formar una culpa. Vamos a tener un equilibrio. Sí, en primer lugar tienes que hacer tu vida, tienes que enseñarle a tus hijos que eres una persona individual y que tienes el derecho a divertirte, derecho a esparcimiento, a descanso, al trabajo, a todo, ¿sí? O sea, el hijo así lo va a entender, y cuando sea él o ella, sean papá o mamá, también se van a dar tiempo para sí mismos. ¿Por qué? Porque tal pareciera que perdemos identidad. En la escuela va la mamá de Juanita, ¿no? La mamá se llama Juanita y la hija se llama Pepita. Entonces, ya no es Juanita, sino es la mamá de Pepita. Entonces pierde toda identidad. Entonces no vamos a perder identidad ante los hijos. Sí, somos papás, somos hermanos, somos hijos, somos pareja, somos todo. Dependiendo tu rol que manejes en el momento. Claro que sí, pero no me convierto en mamá plenamente o un papá plenamente y dejo de ser todo lo demás que soy. Eso es lo que le vamos a enseñar. Entonces, en el equilibrio, sin miedo, o sea, lo que hablamos en un principio, esa amistad que voy a hacer con mis hijos es, vas a hablar conmigo sin miedo y sin tampoco excederte a mi autoridad, ¿sí? Entonces tiene que ser un equilibrio. Cuando se exceden en mi autoridad, porque de repente antes los papás eran los que mandaban y ahora son los niños los que mandan, ¿no? Y hazme de comer. Ay, eso no me gusta. Sí. Entonces, ahora mandan los hijos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Ni formar culpas en los papás, ni formar miedo en los niños. Entonces sí tiene que haber un equilibrio muy específico en esto. ¿Cómo se puede ser amigo con los hijos? ¿Cómo poder hablar? O sea, como padre, quitarnos tantos tabúes, ¿no? Que es que el papá no hace esto, no da el biberón, no cambia pañales, no baña, no esto a los bebés. ¿Y por qué no? Yo creo que se están perdiendo una parte extraordinaria, fantástica, del saber o de tener la experiencia de bañar a un bebé, a su hijo, a su hija, de cambiar un pañal, de levantarse en la noche y prepararle la mamila. Aunque los médicos me van a decir que no es bueno que le preparen su mamila en la noche, pero como experiencia, claro, dársela, que se duerma en tus brazos y se quede con esa paz y esa tranquilidad de decir, estoy completamente segura o seguro en los brazos de mi papá. Entonces, tener un equilibrio en todo. Pero sí, nos perdemos muchas satisfacciones de lo que es educar, criar, vivir y explotar plenamente la experiencia de ser padres. Esta parte, por ejemplo, que comentas, ¿no? Ser papá. Es ser papá. ¿Qué es ser papá? Ser papá significa darle, y usando el nombre de tu programa, sentido a la vida de los hijos. O sea, yo como padre tengo que tener un sentido de mi propia vida para que el hijo aprenda, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente queremos enseñar en base a sermones, y los sermones, mira, no los recordamos, ¿sí? Lo que recordamos es el ejemplo que nos dieron nuestros papás, porque no nos enseñan a hacer las cosas. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero no nos enseñan. Te lo pongo un ejemplo. La mamá le dice al hijo, no digas mentiras. Acabando esto, suena el timbre y va el niño y regresa con la mamá, es el abonero, dile que no estoy. ¿Sí? Entonces, decimos qué es lo que tienen que hacer, pero no enseñamos. Entonces, debemos de enseñar. ¿Con qué? Con el testimonio, con los actos de uno mismo. ¿Cómo? De que soy feliz, de que me doy a respetar. Y me doy a respetar con mi pareja. Desde ahí. ¿Okay? Tengo el vínculo con mis hijos en donde salimos a pasear, donde vamos a un jardín, donde vamos a tomar un helado, donde platicamos plenamente y abiertamente de lo que sea, que tengas la confianza, tú como hijo o como hija, de que me hagas la pregunta que sea, no me importa, a lo mejor no me la sé, a lo mejor es un tabú y no tengo la respuesta, pero la voy a investigar y te la voy a dar. ¿Sí? O la investigamos entre los dos, ¿no? Pero que seas un padre participativo, ser. Sí. No nada más el ser como seres humanos que somos. Sí, sí. Por eso mi pregunta la enfaticé en justamente el verbo y en la parte de la sabiduría, que es ser un papá. No en sustantivo, ¿no? Que normalmente son así los padres. Claro, somos así los padres. Es participar, ser activo, escuchar. Esta es una parte muy importante. Poder escuchar a los hijos. Yo a muchos padres les he preguntado, ¿escuchas a tus hijos? Y me dicen, sí.
Y los hijos me dicen, no. Le empiezo a platicar y me empiezan a decir, y la tarea, y que vas a hacer esto, y que vas... Y ya no me dejo decirle lo que yo tenía que decirle. El hablar con los adolescentes de sus relaciones de amigos. A lo mejor hay un chico, una chica que te gusta, de su sexualidad, de su identidad sexual, de todos los temas que les confunden a veces a ellos o que les interesan y que quisieran saber, ¿no? Entonces, tener ese diálogo abierto, amplio, en donde el hijo se sienta con toda la capacidad de mirar a los ojos a los padres y decir, papá, tengo esta duda o esta inquietud, ayúdame. Eso es ser un padre. Hablando del ser como la actitud, ¿qué te parece si regresando del corte nos haces favor de decirnos, en lo personal, para festejar al papá, aunque sea a destiempo, ¿cuál fue tu experiencia más hermosa que se te quedó como papá? ¿Te parece bien? Me parece Nosotros vamos a un corte y regresamos con más comentarios. La producción audiovisual está vinculada directamente con la grabación de imágenes y sonidos para comunicar un mensaje, combinando las distintas necesidades comerciales, industriales. Práctica fiscal laboral y legal empresarial. Número 761. Deducciones para el ISR. Cuida el plazo para reunir los requisitos establecidos por la ley para las mismas personas morales del régimen general. Responsabilidad solidaria en materia fiscal, aspectos importantes. Prohibición de actualizar o reevaluar los inventarios o costo de lo vendido. ¿Sigue siendo inconstitucional esta limitante? Práctica Fiscal 761, una revista de Tax Editores. Asiste al curso Nuevo Reglamento de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, impartido por la licenciada Tania González Covarrubias. Pide informes al 5601-7371 y visita nuestra web www.imefi.com. IMEFI TV es tu mejor aliado en el desarrollo de tu empresa o negocio. Contamos con una amplia gama de servicios que de manera integral te ayudarán con tus estrategias comerciales. Producción audiovisual, marketing digital, tiempo aire, streaming y video corporativo. La producción audiovisual, llevamos tu empresa a la pantalla. Y con el video corporativo mostramos las ventajas y puntos fuertes de tu empresa o negocio. Con el marketing digital creamos estrategias adecuadas para tu empresa o negocio. En el tiempo aire, anúnciate con nosotros en nuestra señal 24/7. En el streaming llega a tus clientes en tiempo real y a cualquier lugar. Llámanos al 5601-7371. IMEFI TV es tu mejor aliado. Bien, de regreso. Primero que nos conteste la pregunta, Julio, y luego vamos con más comentarios. A ver, compártenos, por favor, la experiencia más significativa o más hermosa que tú recuerdes que hayas vivido como padre. No tengo muy clara porque tengo todas. Desde el momento en que nació mi hija, mi primera hija, desde cuánto midió, cuánto pesó, tengo todos los datos presentes en mi mente y frecuentemente se los digo a ella. Mi hija actualmente tiene 18 años. Tengo presente el día que fue, la hora que fue, cómo era el clima desde que nació. Todo su proceso de gestación se lo puedo narrar. Lo que a su mamá se le antojaba, lo que no se le antojaba. Que lo que no se le antojaba era el esposo.
en esos momentos, pero bueno, pudiera ser, ¿no? Pero su primer año, sus primeras palabras que ella dijo, sus primeras 5 palabras que ella pudo juntar para hacer una oración, su primer regalo de Reyes. Recuerdo sus primeros pasos, los hizo conmigo. Caminó 5 metros 30 centímetros conmigo, hacia mí. Yo tuve un accidente en donde fue, bueno, varias situaciones, estuve mucho tiempo encamado, pero la primera vez que yo me puse de pie después de 8 meses de estar en cama, me ayudaron a ponerme de pie. Ella se acercó, ya tenía 5 años, me abraza y me dice, así es papito, échale ganas. Esas palabras que ella me dijo cuando tenía 5 años, las repito todos los días, cada mañana, para decir que este día vale la pena, porque alguien me dijo, así es papito, échale ganas. Cuando fueron sus 10 años, cuando entró a primaria, cuando entró al kinder, cuando entró a secundaria, cuando entró a preparatoria, cuando entró a universidad, sus 15 años, te puedo decir cada momento y cada detalle de la vida de mi hija. Sus gustos, sus canciones, su color preferido, sus amigas preferidas, con quién se lleva bien, con quién se lleva mal. Creo que sí, lo que he perdido. Y parte de mi propio ser de padre celoso, que no soy celoso, es el nombre de sus novios. Ah, perfecto. Eso sí, luego me dice, oye, ¿qué te acuerdas? Pues no me acuerdo, pero sí lo ubico bien, ¿no? Pero he convivido con sus amigos, ¿no? En el sentido de que llegan a la casa, presentan, platicamos, les doy su espacio, les doy su lugar, ¿no? Pero estoy muy presente con ella. Hazme cualquier pregunta de mi hija y te la digo de la edad que tú quieras. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí entre el deber y ser padre? Deber y ser padre, porque son 2 palabras muy fuertes en el contexto de padre. El ser padre es dar el amor incondicionalmente. O sea, darlo todo. Vale la pena tu hijo. Vale la pena que te pongas a llorar con él o con ella, con tu hija, tu hijo, ¿no? Aquí no vamos a ver si soy hombre o si soy mujer, y porque soy hombre no lloro. Enséñale a tus hijos a llorar siendo padre, siendo varón. Esas lágrimas, esa forma de poder vincularte con tus hijos ante el dolor, ante la alegría, ante la felicidad. Haz que tus hijos, si están chiquitos, se agarren el estómago de dolor por reírse y digan, papito, ya no me haga reír, que me voy a hacer del baño. Y tú le dices, no importa, yo te ayudo y te cambio. ¿Sí? Entonces es el amor pleno hacia los hijos. Cuando de repente los ves y los ves tristes y sabes qué es lo que le pasa, porque son tus hijos, porque estás involucrado, porque sabes qué es lo que le duele. Y aún así llegas y le dices, ¿qué pasa? Y te dice. Y siendo adolescente te dice, es que me peleé con el novio. Y tú por eso dices, qué padre. Y por fuera dices, platícame, ¿qué pasó? Claro. Y la diferencia entre el deber y la pregunta es por el siguiente comentario. Nos hacen favor de preguntar, más bien de comentar. Yo soy madre soltera y me fue muy difícil explicarle a mi hijo que su papá no estaba por X o Y razón. Y más aún entender que nunca iba a poder enseñarle lo que su padre debió de haberle enseñado. Sí. Por eso te preguntaba entre el deber y ser padre, ¿no? Sí. ¿Qué pudiéramos dar como retroalimentación a este comentario? Que todos, hombre o mujer, tenemos la capacidad de enseñar lo que queramos, ¿sí? Ahora, como madre, puedes enseñarle a tu hija o a tu hijo, sea el caso, cualquier cosa que tú quieras. Eres mujer y tienes tu hijo varón, puedes hablar de sexualidad abiertamente y lo va a entender. ¿Por qué? Porque las mujeres saben incluso más de sexualidad que los hombres, ¿eh? Mira, un caso. En una empresa le mandan mandan un mensaje que les iban a dar las camisas de la empresa y todo eso. Entonces, que anotaran sus tallas. Todos los hombres fueron corriendo al teléfono a hablarle a la esposa, oye, ¿qué talla soy? ¿Sí? Entonces las mujeres saben mucho más que los hombres. Claro, ¿sí? por supuesto. Entonces, no hay límites. ¿De qué quiere hablar tu hijo? De lo que sea, puedes hablar de él. Con él. Hay temas que no sabrás, a lo mejor deportivos, si no eres muy afecta al deporte, pero canalízalo con un tío, con un otro primo, con alguien que sepa. Pero los temas importantes, temas 2 importantes, así fundamentales, que pueden ser tabús y muy duros de hablar, es la sexualidad. No es tanto,
Sí, más bien da vergüenza, no es tanto tabú, da vergüenza. Y el otro, el que sí es difícil de hablar, es sobre la muerte. Hijo, ¿cómo quiero que sea mi funeral? Hijo, y si tú te mueres antes que yo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, son temas muy delicados, muy fuertes, que tenemos que hablar y tenemos la capacidad como hombres o como mujeres de hablar con los hijos de esto. Y que sí debemos de hacerlo. Entonces, cualquier tema, no importa. Mira, la mamá de mi hija murió cuando mi hija tenía 4 años. Y yo había quedado con ella de que ella iba a hablar de sexualidad con mi hija. De que le iba a decir cómo iba a ser su periodo. De que ella iba a ir a la farmacia. Y mi hija tiene 18 años, el otro día estaba en el baño y me grita, papá, no tengo toallas. Y a ver, papá, a la farmacia. Claro. Entonces, tenemos toda la capacidad de hacer lo que puede hacer uno u otro género, ¿no? No tengas miedo. Habla con tu hijo, con tus hijos. Hay veces que nos da vergüenza. Está bien si le muestras vergüenza y diles que a mí nunca me enseñaron cómo hablar de esto. Habla con ellos. Diles y muéstrate tal cual. No eres ni la supermujer, ni la que está muy abajo. Eres la mamá y te quieren así como eres perfecta como mamá. No buscan una mamá ideal, te buscan a ti. Y el hijo también. Los papás no queremos hijos perfectos. Yo te quiero a ti, a mi hija, a Mari. Claro, separar. Separar, que ahí es donde entra todo lo que son las reglas y los límites. Si todo esto, como concepto global, como esa forma de aprender de los hijos, porque también estamos aprendiendo de los hijos, no la tenemos clara, tampoco vamos a poder tener claras las reglas y los límites sí. que le están funcionando, le pueden llegar a funcionar al hijo, porque gracias a Dios no somos recetas de cocina y no hay libros como tal, hablando de libros, que ahorita nos haces favor de compartirnos algunos. Hablando de libros, no somos como para que hay 10 reglas para el hijo perfecto. Claro. O en su modalidad, aquí están los límites con los que puedes hacer un gran líder para tu hijo, ¿no? En este caso, yo me formo desde que soy pequeña para poder ser líder. Sin embargo, aquí hay una parte bien interesante, no a todos nos funciona lo mismo. Claro. No a todos. Sí. Y que de alguna forma la parte de los límites, ¿cómo la voy a manejar si ni siquiera conozco qué tipo de toallas le gustan a mi hija, por ejemplo, ¿no? En el caso que nos compartes ahorita, que te lo agradezco. Y por el otro lado, la sensación de el padre como tal, como la figura paterna, independientemente si es paternalista o no, ahí tiene un trabajo bien hermoso que hacer a distancia, corta o larga. Que eso es muchas veces el miedo que nos da, ¿no? Es que el papá se la pasa trabajando más de 12 horas al día, sí. También puede marcar las reglas y los límites aún trabajando 10, 12 horas al día y no poder compartir y participar mucho con los hijos, porque sí. Por supuesto que lo puede hacer en ese sentido. Una cosa que puede hacer el papá o la mamá que está afuera todo el día, y los hijos ya están dormidos cuando llega, déjale un detallito en su cama. Haz un planteamiento con tu hijo. Mira, cada vez que llegue, ya estás dormido, y voy a trenzar las barbitas de tu cobija. ¿Sí? Te voy a dejar una nota, te voy a dejar un chocolatito para que en la mañana sepas que vine a verte. El niño va a saber que estuvo presente, que mi mamá no llegó, ni se acordó de mí, ni que existo. Entonces, hazle un detallito. Cuando salgas de casa, déjale una nota. No invadas mucho, ¿no? Porque todo el día estamos con el celular ahí. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y mándame una foto dónde estás, porque ahora se puede. Dame la ubicación donde estás, ¿sí? No, mándale un mensajito y dile, te quiero. Todo esto que estamos hablando en este último bloque lo hicimos en el sentido de ya ir marcando los tips, porque no hay tips como tal. Eso quería yo resumirles el día de hoy, porque el tema da para mucho, nada más que el tiempo es bien asfixiante, sí. Bien cortito. Muy corto. Rápido, con 2 palabras, ¿con qué nos dejas? Porque ya necesitamos irnos. En primer lugar, ama a tus hijos. Edúcalos como si pronto fueras a morir.
Esa es una. La otra, como tips, ¿qué libro crees o qué película crees que nos pueda funcionar como padres para más o menos darnos cuenta cómo estamos, no para ser verdaderos padres, porque tampoco es por ahí el asunto? No, hay muchos libros, información, ahora hay mucha forma de dónde pueden instruirse. Entonces la regla es instrúyete. Los hijos no tienen un instructivo de nacimiento, entonces hay muchos libros y hay muchas formas en internet, por donde quieras. Una película se llama Lo mejor de mi vida. Es una historia muy bonita en donde el papá va a morir y le deja todas las enseñanzas que debería de darle para cuando él no está y su hijo vaya creciendo. Y uno de los libros que podemos recomendar se llama Cómo poner límites a los hijos, precisamente de Elvira Jiménez de Abad y la editorial Paidós. Entonces, este es un buen libro. Muchísimas gracias. Te recuerdo que la repetición es en la tarde, los otros programas ya los puedes ver en YouTube. Lástima que el tiempo es rapidísimo. Hay muchas preguntas, va a haber otra segunda parte. Y te doy las gracias por haber estado aquí un día más en darle sentido a tu vida.